Feliz viernes, les saluda la meteoróloga de Primera Alerta, Shenty Rodríguez, y yo sé que muchos tienen planes para celebrar a los padres este fin de semana. Mi recomendación es que descarguen nuestra aplicación First Alert App y que tenga su paraguas cerca, va a salir porque vamos a estar viendo esa posibilidad de lluvias y tormentas en alrededor de un 60 a un 70% cada día, y principalmente esa cobertura va a ser en horas de las tardes y temprano en las noches, tanto del sábado como del domingo, con temperaturas que este fin de semana las máximas van a estar en el rango de los medios 80. Y la buena noticia es que no vamos a estar viendo lluvia sin parar durante el fin de semana, pero es importante que esté atento. Y no solo vamos a tener esa posibilidad de lluvias y tormentas para el fin de semana, sino que también durante el día de hoy vamos a estar viendo una cobertura en la actividad de tormentas hacia horas de la tarde. Y el Centro para la Predicción de Tormentas nos indica que algunas de estas tormentas pudieran ser fuertes a severas. Tenemos un riesgo mínimo en la mayoría del centro de Alabama, con excepción de sectores del sureste. Estas áreas en color verde vamos a tener ese riesgo en un nivel 1 dentro de 5 categorías, porque las tormentas más fuertes pudieran generar esas ráfagas de viento dañinas. Así que el día de hoy, si tiene planes afuera, también muy importante que esté muy atento. Observamos nuestro pronóstico a futuro. Ya vemos que para la 1, 2 de la tarde comenzaríamos a ver esa línea de lluvias y tormentas entrando desde sectores del oeste, cruzando la zona de la Interestatal 65 entre eso de las 4, 5, 6 de la tarde, y ya para eso de las 7 debería estar principalmente en sectores al este del Interestatal 65. Ya para las 9 de la noche la mayoría de nosotros bajo condiciones secas. Para el día de mañana, si sus planes son temprano en la mañana, vamos a tener condiciones secas, vamos a tener esas condiciones bastante tranquilas en la mañana del sábado, pero hacia la tarde vea nuevamente cómo vamos a tener el desarrollo de esos aguaceros y tormentas de manera dispersa, algunos persistiendo todavía hacia horas de la noche del sábado. Así que en la tarde y hacia la noche sí tiene que tener un plan B si es que tiene planes en el exterior. En cuanto a las temperaturas, esta tarde se van a estar reportando esas máximas en el rango de los altos 80, son un pronóstico 88 para Birmingham, Anniston, Tuscaloosa, estaría en los 89 grados. Para mañana temprano nos levantamos con mínimas en el rango de los altos 60, bajos 70, y si vemos nuestro pronóstico para mañana, observamos que luego del mediodía ya estaríamos nuevamente en el rango de los 80, y para mañana esa posibilidad de lluvia en un 60%, con temperatura máxima llegando al rango de los medios 80. Si tiene planes para el Día de los Padres, nuevamente se repite la historia. La posibilidad de lluvia en la mañana va a ser menor, pero a medida que el día va avanzando y hacia horas de la tarde es cuando vamos a estar viendo esa mayor cobertura de lluvias y tormentas. Las temperaturas en el rango de los 70 antes del mediodía, luego estaríamos en el rango de los 80 para horas de la tarde. Y aquí vemos ese modelo precisamente para la mañana del domingo, condiciones mayormente secas, pero en la tarde vea como ya vamos a estar viendo ese desarrollo de lluvias y tormentas dispersas, y hacia la próxima semana laboral vamos a seguir bajo este patrón típico del verano, con condiciones calurosas, húmedas y esa posibilidad de lluvias cada día. Así que tengan cuenta esto en el pronóstico. Esas lluvias principalmente, como les mencionaba, ocurren en las tardes y temprano en las noches durante esta época de verano. Ahora vamos observando nuestro pronóstico extendido, traído a ustedes gracias a Mi Pueblo Supermarket. Tenemos una primera alerta para el día de hoy por esa posibilidad de algunas tormentas fuertes a severas en horas de la tarde y temprano en la noche. Para el fin de semana también tenemos una primera alerta porque muchos van a estar celebrando los padres, tienen planes en el exterior, y vamos a tener esa posibilidad de lluvias y tormentas dispersas principalmente en las tardes y temprano en las noches del fin de semana. Las temperaturas máximas para el fin de semana en el rango de los medios 80, sube el termómetro para la próxima semana laboral, y vamos a tener esa posibilidad de lluvias y tormentas dispersas con nosotros cada día.